Buenas tardes, profe Rosalío. Me alegra mucho que haya aceptado la invitación para conversar un poco. Me gustaría que todas las personas en la comunidad conozcan más de quienes comparten la mitad del día con sus hijos en la escuela. Podríamos empezar porque nos dijera su nombre completo y dónde trabaja. Mi nombre es Rosalío de la Roca Estrada. Actualmente trabajo en la Escuela Oficial Urbana María Teresa Palomo de García. ¿Cuántos años lleva trabajando como docente? Estoy trabajando a partir de junio del 2015 a la fecha. En esta escuela. Sí. ¿Y en total de años de servicio? Llevo 17 años. ¿Recuerda todavía su primer año? Sí, recuerdo. Estuve trabajando 2 años por contrato. La primera experiencia como docente la tuve en una escuela de Joya Baja. Luego me trasladaron a otra escuela. Después de esos 2 años de contrato, emigré para Estados Unidos. Estando allá, me dieron la noticia que había calificado a una escuela en el 011. A partir del 2013 empecé a trabajar en la escuela. ¿Cuántas diferencias hay entre ese primer año de servicio con el último? Hay mucha diferencia. En los anteriores estuve en la área rural. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Aunque la educación es la misma, ¿verdad? Que uno comparte con los niños, ¿verdad? Pero el ambiente o el clima de que vive uno en las comunidades, el acercamiento que a veces hay con los padres de familia, con los mismos niños. Háblenos un poco de alguno de sus maestros cuando usted fue alumno en primaria. Bueno, hay bastantes. Hay bastantes. Hay bastantes que podría platicar, pero con el que trabajé mayor tiempo fue en la escuela de Sheshpuk. Y fue muy bonita experiencia porque él era muy profesional. Nos llevábamos muy bien en el trabajo, sabíamos compartir también las experiencias. Yo le apoyaba, él me apoyaba cuando era necesario hacerlo, ¿verdad? Ya que en esa comunidad el 90% era, o los niños hablaban idioma quiché. Y el compañero él era bilingüe, dominaba muy bien el idioma quiché. Entonces, para mí fue una ayuda bastante. Él lo recuerdo mucho, ¿verdad? Porque nos llevamos muy bien. Antes de ser maestro, ¿qué otras opciones habían en su vida y que quizás las descartó por seguir este camino? Tuve aproximadamente tenía 3 opciones, ¿verdad? La primera era, yo sentía pasión por ser un militar. Cuando saqué tercero básico y un compañero se fue, y supe que él se había ido, yo me sentía bastante triste porque él sí había tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero yo no. Entonces opté por ir a estudiar a Mazatenango, en el departamento de Suchitepeques, perito contador. Pero fue una opción que tomé así porque no tenía otra opción. Uh-huh. Me inscribí a la carrera de perito y inicié a estudiar perito contador. Y cuando estaba estudiando ahí, la verdad que sentía que no. Entonces, como ya no pude ingresar ahí al instituto a estudiar mecánica, opté por maestro. Pero cuando estaba estudiando maestro, yo sentía que... perito contador. Ajá. Que no era lo que yo deseaba. En eso me acerqué con la directora y le dije, fíjese que le quiero comentar algo, y ella me atendió, porque recuerdo que siempre me llamaba la atención cómo trabajaban los maestros y la relación que ellos tenían en sus comunidades, el liderazgo también que ellos mantenían en la comunidad, era muy bonito. Y entonces yo llevaba siempre eso en mente, pero no era mi prioridad, ¿verdad? Porque, como le digo, a un inicio era una carrera militar, mecánica automotriz, luego estaba estudiando perito contador, pero... Y al final quedó como maestro. Viven muchas cosas en la escuela con los niños. ¿Hay alguna historia, una anécdota? Ha pasado de todo. Elegir una es algo complicado. Ajá. Pero sí, a veces en los momentos de uno disfrutar con los niños jugando es lo que más disfruta. Cuando estuve en la escuela
de Joyabag, estuve a cargo de la selección sub-11 y tenía un jeepito, ¿verdad? Y que solo era para 5 personas. Se iba ahí todo el equipo. Y ahí metía todo el equipo. Y había veces que me llevaba 12 niños en mi jeepito. Ahí unos iban sentaditos en las piernas de otros, ¿verdad? Pero bonito. De hecho, comparto algunas fotografías de ese equipo, ¿verdad? Entre ese equipo también estaba mi hijo, Andy, ¿verdad? Entonces, recuerdo mucho eso, ¿verdad? O sea, de muchas que hay, ¿verdad? Pero disfrutamos toda esas sí, quizás el 90% del tiempo lo pasamos dentro de las paredes del aula, pero ese 10% que estamos en el recreo, en las salidas y en las excursiones, suele ser muy significativo porque despierta emociones fuertes, creo yo, en los niños y también en el profesor. ¿Hay algo que usted haya aprendido de los niños? Muchas cosas. Yo creo que el niño primero lo que le transmite a uno es energía y mucha confianza, porque como el niño es muy dócil, entonces es fácil de llegar al corazón de ellos, ¿verdad? Y luego ellos ya le transmiten también esa confianza, y hay momentos en que uno los ve como sus hijos porque tienen mucho acercamiento con ellos. Pero sí, en el aula es donde uno pasa el mayor tiempo, pero sí lo que a veces más recuerda son esas anécdotas que uno pasa fuera, también dentro y fuera del aula, pero a veces jugando, ¿verdad? Y por eso hay mucha razón de decir que deberíamos de enseñar jugando con el niño, porque ahí es donde se obtiene la mayor parte de bonitas experiencias. ¿El apoyo familiar cómo es en su comunidad? Estamos bien, casi, podríamos decir casi el 100%, ¿verdad? Sí, a veces cuesta con algún padre, ¿verdad? Pero tienen ocupaciones personales y muchas veces se desinteresan con sus hijos, ¿verdad? Pero sí, actualmente tengo el apoyo de ellos, tanto el acompañamiento que le dan a sus hijos y también la confianza que le dan a uno de tener ese acercamiento, de interactuar constantemente con ellos. ¿Hay algo que los niños le pidan o le exijan en el aula? Sí, últimamente me pedían el jugar, ¿verdad? Pero como para jugar con los niños tenemos que organizarnos, ¿verdad? Para que se aproveche el tiempo, ¿verdad? Entonces yo crié un día del juguete y teníamos el último viernes de cada mes. Todos llevan su juguete y también yo llevaba mi juguetito. ¿Y cuál era el suyo? Mi carrito de control remoto de Mario Bros. Y por ahí lo tengo guardado, esperando el momento que regresemos a clase. A la clase. ¿Cómo es un día siendo maestro? Suena el timbre a las 7:30, entramos al aula y estamos ahí a las 8. ¿Cómo se desarrolla la mañana? Creo que desde que nosotros nos levantamos, ¿verdad? Ya estamos pensando en tener ese acercamiento con los niños, pedirle, ¿verdad?, la dirección a Dios, ¿verdad?, para llegar a nuestras escuelas, porque los niños nos están esperando. Entonces, es un día donde uno la tiene que pasar muy feliz con ellos, para transmitirle también esa felicidad. Quizá con alguna anécdota, ¿verdad? O un juego para empezar la mañana. Pero siempre estamos pendientes ahí de la hora, del toque del timbre a la entrada, ¿verdad? Iniciamos a veces con una oración, bueno, alguna dinámica, que a veces la dirigen también los niños porque eso les agrada a ellos, ¿verdad? Para entrar ya a los contenidos y las actividades que llevamos preparadas. Puede que sea muy difícil hacer un diagnóstico de la educación. ¿Cómo ve usted su escuela si la comparara quizás con la capital, con la cabecera departamental o alguna otra? Bueno, tenemos la buena suerte que donde yo trabajo es una escuela donde cumple muy bien, ¿verdad?, en lo de infraestructura, los espacios que tiene. Podríamos decir que es una escuela de lujo, ¿verdad?
porque antes la escuela pues era diferente, hasta los pizarrones que se utilizaban dentro del salón de clases, ¿verdad? Que se utilizaba el yeso, ¿verdad? Había mucho polvo, mucho lodo, y actualmente no. Gracias a Dios contamos con un establecimiento donde cumple con todas las condiciones, ¿verdad?, que merece un niño. ¿A dónde es que nos lleva la escuela o a dónde la deberíamos dirigir? La deberíamos dirigir teniendo primeramente un objetivo bien claro, ¿verdad? Donde vamos a ir formando buenos ciudadanos para tener una Guatemala diferente o la Guatemala soñada, ¿verdad? Entonces, creo que es un trabajo constante, un trabajo de maestro, padres de familia, alumnos y autoridades hacia un buen término. ¿Hay algo en lo que nosotros estemos desperdiciando un poco el tiempo y que quizás debiéramos de quitar? No solo pensando en la práctica docente de la escuela, sino quizás en el sistema educativo. Esperemos que esto se mejore. A veces que los programas de apoyo siempre llegan muy tarde, ¿verdad? También con la dotación de textos que utilizan los niños, porque nos exigen que utilicemos los textos, pero muchas veces llegan muy tarde. Entonces el maestro a veces tiene que hacer uso de sus recursos, de su material o textos que tiene para ir desarrollando algunas actividades con los niños, ¿verdad? Entonces a veces la tardanza que muchas veces tiene en llegar a estos recursos, considero yo que se desfasa un poquito el trabajo de uno, pero tampoco vamos a ver eso como un obstáculo, ¿verdad? Claro, creo que todos los profesores saltan esos obstáculos. Carencias hay un montón y a pesar de ello se hace el trabajo. Hay algunas preguntas duras. ¿Qué deberíamos enseñar en la escuela y no lo estamos haciendo? Yo creo que deberíamos enfocarnos bastante en los valores y principios del ser humano y sin olvidarnos también el área espiritual. Aquí no estamos hablando de religión, ¿verdad? De que el ser humano necesita alimentar o aumentar bastante esa parte espiritual, esa área, ¿verdad? Porque de hecho dice que uno debe de educar basado en principios y valores, ¿verdad? Espirituales también, ¿verdad? Entonces creo que debemos de darle bastante énfasis a esa parte. ¿Hay algo que específicamente esté mal en el sistema educativo y que no deberíamos estarlo haciendo? Sí, hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Quizá es una pregunta bastante comprometedora al decirlo, ¿verdad? Y prefiero no hablar de ello, ¿verdad? Pero de que tenemos cosas que mejorar y que se debe de cambiar en el sistema educativo, por supuesto lo debe hacer, ¿verdad? Se debe hacer. Y de hecho se tiene que iniciar, ¿verdad? Desde lo más alto. A veces es doloroso como señalar la herida, pero puede que sea necesario para curarla. En otro aspecto, por ejemplo, en el de la contratación y los despidos, ¿podría decirnos más o menos cómo funciona la contratación y los despidos? Han habido dos formas. Una que es criada por las luchas de sindicales, ¿verdad? Ofertar, ¿verdad? Una plaza 011 a través de las convocatorias, ¿verdad? Esa es la que se ha logrado y que es bastante transparente. Pero aparte de eso, existe también la contratación por contrato, ¿verdad? O sea, el 021, que también es la que no muy me parece, ¿verdad? En la forma que son contratados los maestros, ¿verdad? Que a veces dejan un poco un lado, ¿verdad? El perfil o la calidad del docente y quizás se la dan al que no tiene el perfil o no tiene la preparación adecuada para trabajar con los niños, ¿verdad? Porque igual quiero reservarme, ¿verdad? O señalar, ¿verdad? Porque no estamos para señalar, ¿verdad? Pero sí estamos para corregir esto, ¿verdad? De que muchas veces interviene lo político para esas contrataciones, ¿verdad? Pero
Bueno, ojalá que eso se mejore. ¿Y en el caso de los despidos? No he presenciado algún despido, ¿verdad? Si hay un despido justificable, pues que se haga. Habemos maestros o hay maestros que quizás estemos fallando en mucho y en lo mismo, ¿verdad? Tienen la oportunidad de estar trabajando, pero también hay maestros que hacen muy bien su trabajo y que cuando cometen un error no son considerados, ¿verdad? Por supuesto que hay que defender lo que es lo defendible, ¿verdad? Si le tocó a alguien o nos tocó, pues tenemos que asumir la responsabilidad, ¿verdad? Porque sí he observado que a veces hay mucha irresponsabilidad también y no actúa. Muchas veces vemos la primaria como el inicio del sistema educativo. Todavía hay mucho antes de eso, la primera infancia, la preprimaria está en muy pocas escuelas. ¿Qué podríamos hacer para fortalecer eso? Bueno, últimamente se ha descentralizado bastante lo que es la educación inicial. Y ahora algunas escuelas, o la mayoría, cuentan con etapas de primera edad, ¿verdad? Como está párvulos, preprimaria. Pero también hay comunidades donde no tienen esa oportunidad. Y sí hay un número que tiene que tener de estudiantes para que llegue esa oportunidad. Pero yo diría que debería, aunque sean pocos niños, deberían de tener la oportunidad estos niños, ¿verdad? Porque si no estamos quitando un derecho. A mí me gustaría mucho que las escuelas unitarias tuvieran como mínimo 2 profesores. Creo que con 2 profesores quizás hasta se podría incluir la preprimaria. Sí, correcto, porque ahora en las escuelas lo administrativo es bastante complicado. Hay mucho requerimiento de parte de las autoridades, donde tienen que estar pendientes con la OPF o con algunos requerimientos de parte del coordinador o el CTA, llevar la administración de la dirección, a acompañar a la OPF y el trabajo con los niños. Es un montón. Es demasiado. bastante trabajo, ¿verdad? Aunque sean pocos niños, pero se les acumula mucho el trabajo. Yo creo que esa parte sí deberían de mejorarla, de que hayan por lo menos 2 docentes. En la propuesta de educación que estoy trabajando, hay algunos objetivos que quiero alcanzar. Estoy aprovechando este espacio para pedir consejo en ellos. ¿Qué me recomienda que debería considerar para poder acompañar el aprendizaje de los niños en casa? Yo creo que tal vez tener también un acercamiento con padres de familia, porque en casa es el padre el responsable, ¿verdad? De darle acompañamiento al hijo. Entonces, si también hay un acercamiento con el padre, creo que él se va a sentir comprometido y le va a dedicar tiempo a su hijo, porque sí tengo experiencias que cuando el hijo es acompañado del padre de familia, el niño mejora bastante y cumple con sus tareas. Otro que me gustaría también es mejorar la entrega de calificaciones. Cuando un niño ve una calificación roja, quizás a veces no quiere ni que el padre llegue a la escuela, piensa tal vez primero en el castigo antes de en qué le vamos nosotros a ayudar a mejorar. Y puede ser que un número no represente lo mismo para 2 niños. Quizás un 70 para un niño repitente ya es una mejora, un logro, pero para un padre exigente que quiere notas arriba de 80, entonces un 70 no le va a gustar. ¿Cómo es esa retroalimentación cada 2 meses cuando entregan la ficha de notas? Uno le hace el llamado a los padres de familia y les hace ver, ¿verdad?, el avance que tuvieron sus hijos. Entonces ahí es cuando los padres se pronuncian. Pero en realidad no debe de ser así, porque el padre creo que donde debe de pronunciarse es en el proceso que uno lleva con el niño. Pero sí, a muchos padres que les gusta que sus hijos tengan una calificación alta, sí se sorprenden cuando la ven baja. De hecho, como dicen, hasta un 70 o un 80 puede ser una calificación no aceptable para ellos, ¿verdad? Entonces ya se acercan con uno, le preguntan, mire, ¿en qué falló mi hijo o mi hija? Entonces uno ya les va explicando y les va recomendando a la vez
cuidado con sus hijos en ir acompañándolos, supervisándolos en sus tareas, en sus actividades que ellos desarrollan en casa, ¿verdad? Pero los números a veces nos engañan, ¿verdad? Porque creo que los niños tienen muchas capacidades, pero en la forma uno también de evaluar puede hacer que no es la conveniente para el niño. Entonces, uno de maestro también tiene que ver y elegir una buena forma, una buena técnica, una buena herramienta para evaluar. Creo que ya somos más conscientes de eso. Quizás antes no era tan relevante como ahora, pero al menos yo me siento bastante feliz de ver que ya se preocupa mucho de ese aspecto. La ciencia en el aula, ¿cómo la han experimentado? Ha cambiado últimamente, ¿verdad? Porque los niños los ponemos a trabajar manualidades, donde ellos expresan y dan a conocer su potencial a través de manualidades, de trabajos que les llame la atención y que también sean vistos, ¿verdad? Por los padres o los mismos compañeros, o compartir un video, una fotografía. Ahora, gracias a Dios, tenemos nuestras redes sociales, ¿verdad? Donde podemos dar a conocer cualquier evento que suceda dentro del aula. Entonces, al niño eso lo motiva y eso también le empuja a seguir adelante. Pero sí tiene que ser uno bastante didáctico y también creativo con los niños. ¿Le gustaría tener un laboratorio de ciencia en la escuela? Aclaramos ahorita que el laboratorio que mencionaba al inicio es de computación, y hay algunas escuelas que tienen laboratorio de computación. Sin embargo, ninguna tiene un laboratorio de ciencia, y quizás la escuela urbana pueda ser la primera y el ejemplo para las demás. Sería magnífico tenerlo en mi escuela o en mi aula, ¿verdad? Porque ahí va a despertar mucha curiosidad a los niños y nosotros nos vamos a dar cuenta del potencial que ellos tienen para que aprendan mucho mejor, porque eso es lo que a ellos les gusta. No estoy hablando mal de la educación, ¿verdad? Tradicional, ¿verdad? Pero sí tenemos que mejorar, y eso sería bien oportuno, ¿verdad? Contar en el aula o en nuestro establecimiento con un laboratorio de ciencia, ¿verdad? Yo creo que eso al niño le va a despertar mucho interés. 3 escuelas rurales que tienen algunas laptops, pues el maestro que impartía el resto de cursos también daba esa área. En el caso de la escuela urbana, que tenían un profesor designado para ello, ¿tuvieron ustedes la oportunidad de compartir el laboratorio junto con él, de acompañar a los niños en ese periodo que quizás lo llevaban con otro profesor? No, mira que muy pocas veces. Yo los acompañé en algunas ocasiones, no los acompañé siempre, pero creo que sí debemos de mejorar esa parte también de ir con ellos, aunque sea otro el maestro, pero deberíamos estar ahí nosotros acompañándolos, ¿verdad? Pero sí, ellos, cuando llegaba la hora de ir a computación, era una felicidad, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta que sí, ellos le ponen bastante atención, ¿verdad? Para ir cerrando, después de haberlo bombardeado con tantas preguntas, ¿puede usted desquitarse conmigo y hacerme una a mí? ¿Qué fue lo que lo motivó a usted crear este proyecto, llevar este proyecto adelante en educación, y que se ha dado a conocer en varias escuelas acá en Pachalún, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente a usted lo motivó? ¿Cómo fue que nació en usted hacer este proyecto? Como mis 2 padres son profesores de educación primaria, yo crecí en 2 entornos. Era la escuela, todo lo que tenía que ver con los maestros. Cuando yo elegí mi carrera, pensándola como una herramienta que me podía ayudar a mejorar otras áreas. Al final, uno decide en qué ámbito va a aplicarla, pero decidí empezar con la educación. Tenía más recursos, toda la experiencia de mis padres, mis propias vivencias, quizás el mismo gremio con el que ya
tenía alguna familiaridad. Creo que si hubiera empezado con agricultura hubiera sido más difícil organizarnos. Si funciona lo de educación en estos primeros 5 años, creo que ya pasar a otra área, habiendo tenido algún grado de éxito en esta, podría ser más fácil. Además de que al trabajar ya en otra área, esos mismos niños que ya tienen ahora más oportunidades van a poder desenvolverse y colaborarnos. Creo que más o menos por ahí fue que la balanza ganó. Sí, qué bien. Yo me hago esta pregunta porque lo conozco y estaba enterado, ¿verdad? Que usted estudió ingeniero en sistemas, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá, es Pues correcto. uno cuando escucha ingeniero en sistemas, ¿verdad? Uno se forma esa idea de verlo en una empresa diferente a la que usted está atendiendo actualmente, ¿verdad? Entonces por eso, pero qué bueno, creo que le felicito porque se haya interesado y haya agarrado ese camino. Ahorita me gustaría darle el tiempo, sin ninguna interrupción, para que usted pueda explicar algo importante a los padres de familia o quizás a sus compañeros docentes. Yo creo que una de las cosas más importantes es el equipo de trabajo que debe existir en un centro educativo. Porque si cada quien quiere jalar por su propio lado, creo que no vamos a un buen término. En ese equipo de trabajo quiero que se unan o participen maestros, padres de familia, para poder lograr nuestros objetivos y así dejar una muy buena huella, ¿verdad?, en nuestro legado. Porque cada uno de nosotros somos responsables de que cómo esté o cómo sea nuestra Guatemala. Cada uno de nosotros somos esa partecita de Guatemala. La unidad es bien importante. Tengo acá presente un poema y tengo también una animación, pero hay un poema que como me llama la atención, que dice: caminante no hay camino, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Este poema me hace reflexionar mucho porque nosotros como maestros creo que debemos de dejar siempre una huella, una buena huella. Entonces lo comparto para que lo puedan escuchar las personas que deseen. Muchas gracias por ese regalo para todos los que están escuchando y que llegaron hasta el final. Eso demuestra el interés que tienen por la educación y de nuevo gracias, profesor Rosalío, por dedicarnos todo este tiempo y sus palabras, su experiencia y este poema. Claro, yo también quiero agradecer porque tal vez entre tantos en este día usted me eligió para este trabajo. Se le agradece muchísimo y que Dios le bendiga en lo que hace. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.